Hola amigos, soy José Moreno y con el gusto de siempre, acompañándoles para un estudio más cada semana de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo Levítico capítulo 25 hasta Levítico 26 versículo 2. Prácticamente es el capítulo 25 y el primer versículo, los dos primeros versículos del siguiente capítulo. Es una porción pequeña pero poderosa. Tradicionalmente se le conoce con el nombre de en el monte. En hebreo la palabra bejar, ¿qué significa eso? En el monte. Te voy a invitar a que vayas conmigo a Levítico capítulo 25. Sus primeros 4 versículos es lo que principalmente estaremos estudiando en esta ocasión. El descanso que Dios ordena. ¿A cuántos de nosotros nos gusta descansar? Obviamente el trabajo es sumamente importante, nos da un bienestar, no solamente material, sino también económico, psicológico, anímico, en fin, el trabajo es muy reconfortante. Sin embargo, el descanso es tan importante que Dios decidió ponerlo dentro de los mandamientos. Vamos a ver en esta ocasión que Dios avanza en este tema del descanso. Dice así. Levítico 25, 1 al 4. Dios habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Dios. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Dios. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Vamos a avanzar a otros versículos más, ahí mismo en el capítulo 25, pero era el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Sí, claro. 7 años por 7 veces, 7 por 7, 49 años. Y versículo 11. El año 50 será de jubileo. No sembrarás ni segarás lo que naciere de suyo de la tierra, ni vendimiarás tus viñedos. Aquí el Señor nos ha hablado. Obviamente tú estuviste escuchando acerca de 6 días trabajarás, al 7º descansarás, pero ahora no dice 6 días trabajarás, sino habla de años. Y luego no solamente de años, sino de semanas, por decirlo así, semanas de años. Entonces aquí estamos viendo que el Señor está avanzando. ¿Dónde fue que ocurrió esto? ¿Dónde fue que Moisés recibió esta instrucción? En el monte. Los montes, mis amigos, son sumamente interesantes en todo el aspecto de enseñanza, una enseñanza didáctica muy amena, muy agradable, muy práctica. Cada vez que uno sube una montaña, uno siempre tiene algo que aprender. En cualquiera de las cuestiones que uno vaya viendo, siempre tiene que aprender algo. Cuando yo voy con mis hijos, en las innumerables veces que hemos acudido a ella, cada vez aprendemos algo nuevo. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos aprender el día de hoy que ocurrió en el monte de Dios, es que Dios quiere que todo lo que Él nos enseña siempre vaya hacia arriba. La semana pasada estuve hablando con el menor de mis hijos y esta era una de las instrucciones que yo le daba. Hijo, que tu vida siempre vaya hacia arriba. Esas palabras que el padre le da a los hijos, que el líder le da a sus seguidores, que el pastor a los congregantes, en fin, que una persona que tiene un poco de más experiencia le da a gente que no, un entrenador, por ejemplo, el deportista, siempre llevan hacia adelante el corazón de la persona, el gusto por seguir avanzando. Bueno, y en esta ocasión esto es así, porque el Señor ya había instruido hace mucho tiempo en aquellos famosos 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20, que 6 días se trabajará y al 7º se descansará. Bueno, pues ahora, como subiendo una montaña, ahora vamos ascendiendo, vamos subiendo en la capacidad, en el entrenamiento, en el esfuerzo que se requiere para ahora entender que no solamente en días, sino en años y en semanas de años. En el monte, vamos a ver este punto importante porque el título o el nombre de esta porción se llama En el monte.
Cuando leemos que fueron muchísimos los mandamientos que dio Dios a Moisés, se nos hace muchas veces difícil pensar que en tan solo 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, Dios le haya dado tantísimos mandamientos. Pero la verdad es que esto fue en realidad lo que ocurrió. Cuando Moisés subió a ese monte, al monte Sinaí, que también se le conoce como el monte Horeb, tú lo has escuchado así. Cuando Moisés subió allí, Dios lo llenó de instrucción, lo llenó de buenos consejos, lo llenó de ordenanzas, lo llenó de estatutos, lo llenó de una manera, dijéramos la palabra sería aglutinar, llenar por completo. Una de las cosas, de las frutas que representan, son muy representativas en la palabra de Dios, es la granada. Sí, ese fruto grande, redondo, que cuando lo abres está completamente lleno de semillitas cubiertas por una membrana, ¿verdad? Y un jugo rojo que es dulce, delicioso y que está totalmente lleno de esas semillitas. Bueno, pues así ocurrió con Moisés. Como si fuera una granada, Dios lo llenó de sus mandamientos. Y es que cuando una persona sube al monte, por decirlo en un término espiritual, cuando una persona sube su nivel espiritual, va subida hacia arriba, como subiendo en un monte, Dios le da la capacidad cada vez más de recibir más instrucción. Por eso es que Moisés recibió tantos mandamientos, tantas instrucciones en 40 días que se las fue enseñando al pueblo de Israel durante 40 años. Y es que un día en la presencia de Dios te capacita más que cualquier curso, cualquier experiencia, cualquier cosa que tú puedas tener en esta vida. Sin embargo, subir a la presencia del Señor fue lo que llenó a Moisés de su amor, de su conducción, y él pudo conocer a su pastor. Hoy, ¿cuántas personas necesitan amor en su vida? Si tuviera que preguntar, alce su mano, ¿quién necesita amor en este día? Yo estoy seguro que todo el mundo estaría alzando la mano, porque a nadie le cae mal un poco más de amor en su vida. Pero también muchos necesitan conducción, un buen consejo que los guíe en sus decisiones. Pero sobre todo lo que necesitan es conocer a su pastor. En esta temporada que hemos estado viviendo de aislamiento social, es muy importante que nosotros permanezcamos en un contacto con alguien que nos vaya instruyendo. Y aunque la pandemia ha podido llegar a separar, segregar o disminuir las reuniones sociales, esto no ha tenido absolutamente ningún efecto con la reunión diaria, frecuente, mensual, semanal, anual que tú puedes tener con tu pastor. El Señor Dios Todopoderoso, al cual te está diciendo, sube a mi presencia, sube a este monte, porque aquí tú me vas a conocer mucho más. Mira lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Dice así: y la gente de muchas naciones y unos a otros se dirán, esto es lo que está hablando del futuro, subamos al monte de Sión. ¿Te fijas cómo también, como en el monte Sinaí, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos? Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. ¡Qué hermoso! Está profetizado que aquellos que aman al Señor, que aquellos que lo buscan en verdad, van a ser personas que van a tener este mismo ánimo. El ánimo de que su vida vaya hacia arriba, vaya como en ascenso en un monte, para escuchar, para ser instruidos, pero también para obedecer, porque esto es parte del entrenamiento. Y en esto hay una delicia. Una delicia, siempre obedecer los mandamientos del Señor es muy gratificante. Y la pregunta para ti es, ¿y tú, el día de hoy, ya subiste a ese monte de Dios? ¿Ya subiste a su presencia? Bueno, pues vamos a ver acerca de lo que estuvimos viendo al principio de la clase, de Levítico 25, de los famosos 7 años y 7 semanas de años, en fin. A eso le llamamos el año sabático, y también a los 7 semanas de años, a los 49 años,
y más unos 50 le llamamos el jubileo, porque así lo establece aquí en Levítico capítulo 25, es primera vez que se establece en la palabra. El año sabático significa algo en nuestra vida, no solamente avanzar en las enseñanzas del Señor, sino que también nos está hablando que Dios está aumentando el estándar de entrenamiento en sus parámetros, en sus mandamientos. Hay muchos 7, aquí vemos que el 7 es un número que le gusta mucho al Señor, ¿verdad? Y no es la única vez, hay muchos 7 que nos hablan que el 7 también aplica a las personas. Ahí, por ejemplo, te voy a mencionar tres personas cuya vida está ligada al número 7. La primera de ellas es Enoc. Enoc fue el séptimo hombre, obviamente, a partir del primero de Adán. A partir de Adán tú empiezas a buscar los nombres de la descendencia y el séptimo fue Enoc. ¿Qué sucedió con Enoc? ¡Qué casualidad! Enoc fue ascendido, fue subido a los cielos. Él no vio la muerte y él fue ascendido. ¿Te acuerdas que hay que subir al monte y que ahí hay un número 7? Bueno, pues Enoc lo vivió en su propia vida. Otro número 7 muy interesante ligado a una persona fue el de Moisés. Moisés fue el séptimo desde Abraham. Tú, por ejemplo, puedes ver, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Leví, Leví a Coat, Coat a Amram y Amram a Moisés. Moisés fue el séptimo hombre. ¿Y qué ocurrió con Moisés? Bueno, pues fue a quien subió al monte Sinaí, para darle su instrucción, para darle la palabra de Dios que hoy tú y yo estamos estudiando. Pero no son los únicos 7, también hay un famosísimo rey, el rey más querido de Israel, en la historia de la nación de Israel, que fue David. Él fue el séptimo hijo de Isaí. Así que el número 7 se encuentra en la palabra de Dios por todos lados y algunos dirán, oye, me parece que el número 7 es un buen número. Es como dijeran, el número de la suerte. No. Algunos estarán pensando, ahora que me inviten a participar en un sorteo, alguna cosa, voy a escoger el número 7 porque estoy escuchando que el número 7 hay descanso, hay bendición. Hombres ilustres de la Biblia han tenido el 7, pero no, el número 7 no es el número de la suerte. El número 7 es uno de los números de Dios y es en el que Dios nos revela su buena voluntad. Si podemos ver lo que representa el número 7 en esta ocasión, en la Biblia es conocer la voluntad de Dios, como la conoció Enoc, como la conoció Moisés, como la conoció David, subir en ese nivel espiritual de conocimiento y de obediencia al Señor y entonces conocer verdaderamente lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasaría si uno no hace caso a los mandamientos de Dios, al reto de subir más en el conocimiento del Señor? Hay un dato muy interesante en la historia de Israel. Se dice, los historiadores de esta nación, se dice que ellos celebraron el primer año de descanso, sí, ese año sabático, después de 7 años, ese primer año de descanso, lo celebraron una vez que habían sido llevados a la tierra prometida, lo celebraron. Sin embargo, el año sabático solamente lo celebraron durante 400 años. Y en cambio, durante 436 años no lo celebraron. Si nosotros hacemos la división de cuántos años sabáticos caben en esos 436 años que no celebraron su año sabático, van a caber 62 años sabáticos y también van a caber 8 jubileos. 8 jubileos. Si sumamos 62 más 8 nos da el número 70. Qué casualidad que fueron 70 los años que Dios mandó a la nación de Israel, al reino del sur, lo mandó a Babilonia, por decirlo así, en un descanso forzado. Los mandó para allá, fueron cautivos y la tierra de Israel descansó durante 70 años. Es como si Dios les hubiera pasado la cuenta y les hubiera dicho, oigan, ustedes han estado trabaja y no le han hecho caso a Levítico 25, donde yo quiero que la tierra descanse.
Quiero que la tierra descanse y ustedes han estado beneficiándose de ella como es mi voluntad, pero no han hecho caso a eso. Bueno, pues muy bien, les voy a cobrar de un solo jalón todos los años que no han descansado. Esto me hace pensar, me hace recordar una etapa de mi vida, en mi edad juvenil, en la cual yo estaba en tiempos productivos y que desconocía esta enseñanza de la palabra de Dios. Recuerdo cuando llegaba el tiempo de hacer el viaje, visitar a la familia, a otro lugar. Para mí yo me sentía muy nervioso de ir y de salir a las vacaciones. No se lo decía yo a mi esposa, ¿verdad? No se lo decía yo a mis hijos. Sin embargo, algo en mi interior me decía, híjole, eso de las vacaciones es como una pérdida de tiempo con tantas cosas que hay que hacer, tanto por lograr, tanto por producir, ¿verdad? Curiosamente, cuando llegábamos allá a ese lugar de las vacaciones, yo sin darme cuenta me quedaba dormido mucho más de las 8 horas que normalmente debería uno de dormir diariamente. Me quedaba mucho más. Y el Señor me comenzó a hablar y me comenzó a decir, el descanso es parte del trabajo. El descanso es parte del trabajo. Trabaja bien, pero también descansa bien, porque si no, te voy a hacer dormir más de la cuenta y entonces en realidad no habrás podido disfrutar con los tuyos los tiempos de descanso. El propósito de que Dios pusiera este tiempo para la tierra, porque uno piensa, bueno, ¿y la tierra en verdad tiene la necesidad de descansar? Cuando uno descansa un día a la semana, bueno, pues uno puede ser que para muchos esto no sea difícil. Oye, ¿sabes qué? Dios nos va a dar de comer, nos va a dar el sustento, la seguridad. Un día de cada 7 días, uno, Dios nos lo va a dar y no necesitamos trabajar en él. Bueno, para muchos esto les puede parecer sencillo, pero oye, cada 7 años descansar todo un año, esto empieza a ser un reto un poco mayor. Y la pregunta obvia es la siguiente, Levítico 25:20. Y si dijeran, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Obviamente, cuando el motorcito productor en nuestra vida de bienes materiales es detenido, la pregunta siempre viene en ese sentido. ¿Y ahora qué comeremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo es que vamos a sustentar nuestra vida? Esto le ocurre a las personas, por ejemplo, cuando pierden su trabajo o su negocio o caen en una enfermedad que los imposibilita, los incapacita para las labores. El primer problema que ellos ven es, ¿y ahora qué haremos? La pandemia puso en un receso muy fuerte al mundo entero en una mayor medida y todos pudieron preguntarse esto de alguna manera. ¿Y ahora qué haremos? La misericordia del Señor contestó esta pregunta. Nadie se quedó sin comer, nadie se quedó sin sustento, nadie se quedó, aunque el ritmo fue muchísimo menor. Y es que el propósito de que la tierra descanse tiene 3 propósitos, pero el principal de ellos es confiar en Dios. El propósito principal de este mandamiento de descansar, ya sea un día por semana, un año cada 7 años o un año cada 49 años, el propósito es que confiemos en Dios. Es el propósito principal. Pero tenía otros propósitos, como les dije, son 3. El primero de ellos es recordarle a la nación de Israel que el dueño de la tierra no somos los seres humanos. El dueño de la tierra es Dios. La Biblia dice que es de Dios la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan. ¿Sabías tú que cuando descansas, que haces ese descanso semanal o cada 7 años o cada 49 años, lo que estás diciendo es que, Señor, finalmente todos los recursos de esta tierra son tuyos. Tú eres el dueño de la tierra. Segunda cosa, puedo confiar en el dueño real y verdadero de la tierra. Y tercera,
Es un tiempo para dedicarse, para que todos se dediquen por completo un año al estudio de la palabra del Señor, a comprender, a encontrar a su pastor, a subirse al monte, a aprender a confiar en el Dios de Israel. Y a propósito de confianza, ¿tú sabes cuáles son los 3 elementos de la palabra emuná en el hebreo? Emuná lo han traducido en la Biblia como fe o confianza. Pero los 3 elementos de esa fe originalmente son: 1, sí, la fe; 2, la confianza; y 3, la obediencia. Si tu fe es una fe que cree, te felicito. Si tu fe es una fe que cree y además confía, aunque no vea las cosas como quisieras verlas, es una fe más fortalecida. Pero si tu fe es una fe que cree en Dios, que tiene confianza en que Dios hará las cosas, pero además que obedece sus mandamientos, entonces tú tienes la fe que se necesita, porque esa es la fe que Dios está queriendo que tú conozcas de propia vida, que tú la experimentes, esa fe en el Señor, una fe obediente, una fe en confianza. Vamos a ver qué relación tiene esto en Cristo nuestro Señor. Cuando una persona decide obedecer a Dios en este asunto del descanso, es cuando verdaderamente se entrena en este aspecto del Señor, en este aspecto de Dios, de la confianza. Por eso es que Jesús en Mateo 6:25 dijo esto: por tanto les digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo o qué has de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Para muchos esto puede tener un poquito de falta de lógica, ¿verdad? Si no trabajo, bueno, pues entonces va a haber carencias. Mi vida no irá para arriba como yo quisiera. Pero no, el Señor te dice, esfuérzate. Y no 1 ni 2 días. Esfuérzate 6 días por semana. Esfuérzate 6 días, 6 años también. Esfuérzate 49 años. ¿Sí? Pero dedícale al Señor uno solo. Y cuando tú te preguntes, ¿y qué haremos?, Jesús te está contestando, ¿no acaso te he dado la vida, que es mucho más valiosa que la comida? ¿No te he dado la vida, que acaso es mucho más valiosa que el vestido? Pero así como el descanso semanal nos recuerda del descanso de cada 7 años, y el descanso de cada 7 años nos recuerda que hay que descansar cada 49 años, así este descanso de cada 49 años nos está hablando de un descanso mucho mayor, un descanso que no durará 1 año, un descanso que durará 1000 años. Así es, cada vez que tú te entrenas en esto, tú estás aprendiendo de lo que va a venir, que no ha de tardar mucho, ese famoso milenio en el cual el Señor nos subirá a su presencia. Aprenderemos de Él para obedecerle, para confiar, y que durante 1000 años nosotros estaremos recibiendo directamente de la persona de Jesús de Nazaret la enseñanza de su boca. Yo estoy expectante, deseo ese tiempo. Me gusta mucho la vida aquí en la tierra como Dios nos las ha dado, pero verdaderamente yo espero que tú también tengas esta expectativa. ¿Qué ocurrirá en ese milenio? En Levítico 25:6 nos dice esto: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que more contigo. Así que esto que apunta hacia el milenio nos está enseñando que en aquel tiempo, el descanso de los descansos, en aquel tiempo la enseñanza de las enseñanzas, en aquel tiempo ver cara a cara a nuestro Dios, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues en primer lugar va a haber alimento abundante para todos, absolutamente para todos. Un alimento físico, pero también un alimento espiritual. La condición de las personas, la condición económica, social o cultural, no será un impedimento. Todos comerán de la misma manera. ¡Qué hermoso es compartir la mesa, una gran mesa con muchas personas! En aquel tiempo,
Los naturales de Israel, es decir, los hoy llamados judíos, y los también llamados gentiles, los que no son de Israel, comerán del mismo alimento, tanto físico como espiritual, y todo será saciado. Todo será saciado en la creación. Habrá un tiempo hermoso. Es cierto que hemos visto tiempos difíciles y posiblemente, o mejor dicho, seguramente vendrán tiempos también difíciles en el futuro, pero no te preocupes. Dios tiene un tiempo en el cual todo eso terminará porque Él quiere que tu alma descanse. Confía en Dios. Sube al monte. Aprende del Señor. Mi nombre, José Moreno. Comparte este video con otras personas que necesiten aprender a descansar. Dale click a la campanita y suscríbete para no perderte ninguna de las enseñanzas. Que el Señor les bendiga. Shalom, shalom.